Soy Héctor Catalá, soy de Serra, que esto es importante para mí. Tengo una discapacidad visual, una enfermedad que se llama enfermedad de Best, que es una enfermedad genética y hereditaria, de las enfermedades muy raras. Ha sido degenerativa, yo nací con ella, pero más o menos se mantuvo estable hasta los 20 y pocos años. Ahí fue cuando empecé a perder mucha visión. Y fue en 2013 cuando, ya perdiendo muchísima visión, tengo un accidente de bicicleta bastante fuerte, aunque ya estaba metido en el mundo del deporte. Entro en la ONCE, descubro la ONCE porque hasta aquel momento no lo conocía, y fueron ellos los que me redireccionaron, me dijeron: estás haciendo triatlón, empieza a hacer paratriatlón. Hay 3 puntos muy importantes. Uno fue a final de 2016, cuando yo decido dejar el mundo laboral. Yo trabajaba como ingeniero industrial y decido centrarme 100% en el mundo del deporte, cuando ni siquiera tenía muchas ayudas, prácticamente ninguna. Fue un poco, como me gusta decir a mí, tirarme a la piscina sin saber si había agua. En 2019, cuando quedamos campeones del mundo, no lo esperábamos, fue una sorpresa enorme. Es lo que yo soñaba con ser campeón del mundo. Evidentemente, cuando empiezo en esto, yo quiero ser el mejor del mundo, y por eso apuesto tan fuerte, y lo conseguí mucho antes de lo que pensaba y en un día soñado. Y luego, evidentemente, pues la medalla de los Juegos. Aunque yo siempre he dicho que no firmaba ninguna medalla y que iba por el oro, esa plata me supo muy bien porque fue muy luchada, fue una plata que tuvimos que sudar, nunca mejor dicho, mucho para conseguirla, y que, bueno, pues que me sabe, no te voy a decir que me sabe a oro porque a oro no sabe, pero que significa mucho también para mí. Yo es verdad que llego al deporte adaptado, y eso me lo remarcan mucho mis compañeros que llevan más años, en una época dulce, cuando el deporte adaptado ya está empezando a tener cierta entidad, cuando ya existe un planado, que yo para mí es algo normal y no lo ha sido, cuando los Juegos Paralímpicos tienen una repercusión, cuando ya llegamos a Barajas, cuando llegamos a Madrid y hay gente esperándonos, incluso en época de COVID, cuando hay una retransmisión en televisión. Para mí eso ha sido lo normal, pero eso no lo ha sido. Entonces yo llego en una época que el deporte paralímpico ya tiene cierto peso, que se me dé a mí la oportunidad, a mí y a otros compañeros, de venir aquí, de explicar a los que van a ser futuros formadores, todos mis compañeros que empezamos con esto, con los entrenadores ya formados, pero si salen ya desde aquí formados, sabiendo qué es el deporte paralímpico, qué es el paratriatlón, qué clases hay, y que las adaptaciones que yo requiero son estas, o las que tiene una persona sin un brazo, estas otras, pero que podemos entrenar exactamente igual de duro que una persona con todos los miembros o con todos sus sentidos. Eso va a hacer que esa gente que vaya a entrenar a los futuros paratriatletas esté mucho mejor preparada y esos deportistas sean mejores. O sea, esto es una ganancia enorme. O sea, entonces, esto para mí, a largo plazo, esto es plantar para recoger dentro de unos años, pocos porque serán dentro de pocos, algo muy, muy bueno. Y evidentemente para mí es un lujo estar aquí.